Hola amigos, bienvenidos a este espacio de radio, El Asalto de los Mirmidones, en el que abordamos diferentes conflictos internacionales actuales. Soy el Dr. Alexandro Palomo y les voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a tratar el conflicto de Venezuela. El conflicto de Venezuela es un conflicto de corta trayectoria. Arrancó al comienzo del siglo XXI y todavía dura hasta nuestros días. Vamos a hacer un repaso de la evolución y las causas de este conflicto a fecha de este año, 2018. Este conflicto ha dividido al país entre partidarios del gobierno y sus enemigos. En el centro de este conflicto se encuentran los importantes recursos energéticos de Venezuela, que han implicado a otros países con intereses económicos. Como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje, que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira, 1000 veces mentira. Claro que hay otros caminos y en Venezuela lo estamos demostrando. ¿Cómo llegó al poder Hugo Chávez? En 1998 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, que ganó un militar retirado, Hugo Chávez. El país se hallaba en una grave crisis económica, a pesar de su potente industria petrolera. El presidente Chávez promovió un proyecto de reformas conocido como la Revolución Bolivariana, que incluían una nueva constitución. Las reformas del gobierno de Chávez no gustaron a influyentes sectores de la sociedad, ya que perdían parte de sus privilegios. Estos grupos se organizaron en diferentes partidos políticos, no siempre bien relacionados entre sí. También contaron con el apoyo de los medios de comunicación, que iniciaron una potente campaña mediática para desprestigiar al gobierno. A pesar de todo, en 2000 se celebraron elecciones que volvió a ganar Chávez. ¿Hubo un golpe de Estado contra Chávez? En 2002 se produjo un golpe de Estado para derrocar al gobierno de Chávez. Algunos elementos del ejército se confabularon con algunos líderes de la oposición y con los grandes medios de comunicación. Chávez fue detenido. Los golpistas anunciaron su destitución y el nombramiento de una junta de gobierno. Sin embargo, a los pocos días se iniciaron protestas a favor de Chávez y en contra del golpe. Unidades del ejército leales a Chávez se rebelaron contra el gobierno golpista y Chávez fue liberado, regresando al gobierno de Venezuela. ¿Qué fue el paro petrolero? Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 se produjo el conocido como paro petrolero. Consistió en una huelga de directivos y técnicos de la compañía Petróleos de Venezuela, la gran empresa nacional petrolera. El paro finalizó con la intervención del gobierno y una reestructuración interna de la compañía. ¿Chávez ganó todas las elecciones? En 2004 se celebró un referéndum revocatorio contra el presidente Chávez que promovió la oposición. Sin embargo, Chávez ganó el referéndum. En 2006 se celebraron elecciones presidenciales, que Chávez ganó de nuevo. En 2007 Chávez propuso una reforma de la Constitución. Sin embargo, en el referéndum validatorio la propuesta perdió y no se llevó a cabo. Fue la primera y única derrota electoral de Chávez. En 2009 el presidente presentó una nueva propuesta de reforma de la Constitución. En esta ocasión el referéndum fue favorable y se llevó adelante. Entre los cambios aprobados estaba la posibilidad de una nueva reelección a la presidencia para Chávez. En 2012 se celebraron elecciones presidenciales, que volvió a ganar Chávez. Para entonces Chávez ya se encontraba enfermo de un cáncer. En marzo de 2013 se produce el fallecimiento de Chávez, a quien sucede en el gobierno el vicepresidente Nicolás Maduro. Tremenda polémica se armó luego de las palabras el viernes en Cúcuta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el sentido de una eventual intervención militar contra Venezuela para derrocar al régimen de Nicolás Maduro.
Aunque Almagro matizó luego sus palabras, la controversia ya se había instalado. Vamos a los hechos. Las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. El sábado, el Grupo de Lima, un organismo conformado por 12 países de la región, de los cuales forma parte Colombia, se apresuró a emitir un comunicado en el que rechaza cualquier tipo de intervención militar contra Venezuela. ¿Cómo transcurrió el gobierno de Maduro? En abril de 2013 se celebraron elecciones presidenciales, que ganó Maduro. Sin embargo, el candidato opositor Enrique Capriles no aceptó el resultado y solicitó la verificación del proceso. La revisión del proceso electoral confirmó la victoria de Maduro, pero esto no evitó disturbios en las calles, protagonizados por seguidores de la oposición. A partir de este momento, las protestas de la oposición contra el gobierno se hicieron más intensas y recurrieron a la violencia con mayor frecuencia. En 2014 fue encarcelado Leopoldo López, uno de los líderes de las guarimbas, grupos de choque empleados por la oposición en las protestas callejeras. La oposición denunció que López era un preso político. ¿Por qué Venezuela vive en una crisis política y económica? En 2014 se inició una aguda crisis económica en el país, debido a la caída de los mercados internacionales del precio del petróleo. En 2015 se celebraron elecciones legislativas, que ganaron por estrecho margen los partidos de la oposición. El resultado de las elecciones mostraba un país dividido y cada vez más polarizado. La falta de acuerdos entre el presidente, el Poder Ejecutivo, y la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, bloqueó el gobierno del país e inició una crisis institucional. Finalmente, el Tribunal Supremo, el Poder Judicial, suspendió las funciones de la Asamblea Nacional y el presidente anunció elecciones a una Asamblea Constituyente encargada de reformar la Constitución. Se intensificaron las protestas de la oposición en las calles, con decenas de muertos. En 2017, la oposición celebró de manera clandestina un referéndum revocatorio contra el presidente, que no fue reconocido por ninguna institución nacional ni internacional. Ese mismo año se celebraron elecciones para elegir una asamblea constituyente, que asumiría el poder legislativo hasta que entrase en vigor la nueva Constitución. La oposición boicoteó las elecciones no presentando ningún candidato. Sin embargo, buena parte del electorado acudió a las urnas. En 2018 se celebraron elecciones presidenciales. Buena parte de la oposición boicoteó las elecciones no presentando candidatos. Maduro ganó las elecciones y fue investido de nuevo presidente. ¿Quieren saber cuáles son los intereses de los actores que intervienen en este conflicto y cómo es la situación actual? Les invitamos a escuchar la segunda parte de este programa dedicado al conflicto de Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta edición del Asalto de los Mirmidones. En esta ocasión hemos tratado el conflicto de Venezuela. Los esperamos en próximos programas.